Bueno, nuevamente agradecido primeramente al Señor para darle las gracias porque nuevamente puedo abrir las escrituras por este medio. Quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, mis cordiales saludos. Nuevamente desde aquí, desde Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo, desde mi hogar. Y quisiera nuevamente darle las gracias porque se puede predicar el mensaje de salvación por este medio y también se puede exponer la palabra de Dios. Quisiera primero cantar un solo coro, una sola estrofa del himno 552, la tercera estrofa con la ayuda del Señor. Cuánto fue lo que sufriste en la cruz por nuestro mal, cómo fue que tú moriste, siendo Dios el inmortal. En la gloria te veremos sobre el trono en majestad. Y Señor, aprenderemos más de ti en la eternidad. Señor Jesucristo sufrió por nuestras culpas, varón de dolores y quebrantos. Quisiera, con la ayuda del Señor, orar primeramente y después leer la escritura, unos versículos. Padre que estás en los cielos, nuevamente me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para alabarte y darte las gracias por todos los que somos salvos y darte las gracias por esa obra perfecta de redención que efectuó tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para favorecernos a nosotros con la salvación y satisfacer la demanda de tu justicia. Gracias, Padre, por su sepultura y resurrección y su ascensión al cielo, y porque su brazo no se acorta para salvar. Ayúdame en la lectura de tu palabra y en lo poco que pueda explicar con mucha debilidad, que tú me puedas ayudar y ayudar a los que escuchan también, Padre. Todo te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, voy a leer del 18 al 21 nada más. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo 23. El que me aborrece, a mí también a mi Padre aborrece. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, todos los que somos salvos, nosotros no es que vamos a caminar aquí en esta tierra y todo va a ser color de rosa, no. Aquí en este mundo, el Señor Jesucristo aquí, en el ministerio terrenal, le enseñó a los discípulos que el mundo os aborrecerá. Y eso también sucede con nosotros en estos tiempos. Pero ellos fueron perseguidos y
martirizados hasta la muerte. El único que no gustó la muerte así martirizado fue el apóstol Juan, pero sí fue desterrado en la isla de Patmos a causa de ¿qué? De su fe. Y nosotros por la fe en el Señor, al mundo, a los que no son salvos, le parece cosa extraña que nosotros no corramos con el mismo desenfreno como corríamos antes en el licor, en las fiestas, en la política, en muchas cosas que estamos, porque ya nosotros los que somos salvos estamos apartados para Dios. El Señor nos eligió del mundo y fuimos llamados por el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y atendimos ese llamado para salvación y fuimos salvados por la gracia de Dios. Alcanzamos el regalo más grande que puede recibir un mortal aquí en la tierra, pero también con el paquete que viene con sufrir en este mundo. El Señor les advirtió aquí: si el mundo aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor lo aborrecieron en gran manera porque predicó y enseñó la verdad rectamente y era claro en lo que enseñaba. Y entonces nosotros no pertenecemos ya a este mundo, nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo y ya no practicamos lo que antes practicábamos en el pecado, en el mundo. Este mundo lo tiene controlado es el maligno en su sistema mundanal, y los que no son salvos y las falsas sectas, religiones, no les parece las enseñanzas del Señor y de lo que está en las Escrituras. Entonces el Señor les advirtió a los discípulos y esas advertencias también son para nosotros en el día de hoy. Por eso es que nosotros recibimos a veces burlas y cosas, porque nosotros estamos en un mundo malo, pecador, que es contrario a la fe que profesamos cada uno de los que somos salvos, y que ya nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo y a nosotros no nos apetece el pecado. Entonces el mismo Señor le dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra. Al guardar la palabra de Dios y vivir en santidad, el creyente va a sufrir vituperio. Es raro cuando algunos creyentes no sufren vituperio, porque ellos están caminando en la corriente de este mundo también. Y entonces el mismo Señor les dijo a los discípulos: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? Al Padre. Ellos profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos ellos lo negaban. Y así pasa en estos días de hoy. Y del mismo Señor dijo: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y cuando nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios y nos desprecian a nosotros y desprecian la palabra de Dios, están despreciando al mismo Señor y están despreciando al Dios del cielo, que fue el que envió al Señor Jesucristo a este mundo pecador. Vemos, por ejemplo, hay un ejemplo cuando el Señor resucitó a Lázaro. Aquellos judíos querían asesinar al mismo Lázaro, como dice, porque el complot contra Lázaro, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús, estaba el Señor, y sino también para ver a Lázaro. Es un gran milagro que ocurrió ahí en ese momento. El amigo del Señor
a quien había resucitado de los muertos. Pero estaban los principales sacerdotes y acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en el Señor. Cuando las personas ven el cambio operado en un creyente, esto le trae molestias a muchos, pero esto también puede llevar a los pies del Señor a otras personas, porque ellos ven el cambio en una persona cuando cree en el Señor Jesucristo. Bueno, el mensaje que aprendí hoy de aquí es que ya estamos advertidos de parte del Señor que el mundo nos va a aborrecer, no nos va a tratar como andábamos antes, porque antes caminábamos en la corriente de este mundo, ahora no. Entonces, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos gozamos en el Señor, y por eso caminamos y tenemos nuestros corazones llenos. Ese vacío que teníamos en nuestros corazones fue llenado ese día que creímos en el Señor, y Él no es suficiente. Por eso no nos importa si nos aborrecen o sufrimos a causa del Señor Jesucristo. Estos sufrieron persecuciones, fueron martirizados, pero en estos tiempos también se siente el desprecio y se le ve aún en los malos gestos, en los malos gestos de algunas personas, que hay aborrecimiento hacia el creyente. Pero el Señor nos ayuda en este mundo pecador y estamos completos y tenemos gozo en nuestros corazones, porque somos salvos y nos esperan las glorias eternas en el cielo. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar.